Te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, nos estabas contando un poco los antecedentes y Te sí. comentaba, el 10 de diciembre el gobernador Rolando Figueroa envió un proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio de los cargos electivos. Ujú. Cuando empezamos a discutir esa ley, que me parecía, a todos nos parecía fantástica, varios legisladores planteaban la necesidad de seguir por esta ley que estoy pidiendo la derogación ahora, el régimen de jubilaciones de magistrados y funcionarios. Claro. En ese momento, bueno, estábamos, digamos, por decirlo de alguna manera, encorsetados en el proyecto que ya había ingresado y que no tenía esto, y el consenso fue en marzo. Arrancan las sesiones y empezamos a tratar este tema. Ujú. Bueno, digamos que no dejé pasar el tiempo, llegó marzo y lo presenté. Fue la apertura de sesiones del viernes pasado, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. La inauguración, por decirlo así, y ya está ¿en qué instancia está? ¿En comisiones esto? Esto ya pasó a comisiones, Ujú. exacto. Ayer fue la primera sesión del año y ya se despachan todos los proyectos a las distintas comisiones. Ujú. Y al margen de, bueno, yo recién mencionaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los ingresos, los honorarios, los sueldos y las jubilaciones del Poder Judicial han sido poco menos que un planteo histórico de parte de la ciudadanía, de sectores de la política, ¿no? Buscando Sí, que rijan en ese ámbito las generales, entre comillas, de la ley, lo que suele sucederle al común de la ciudadanía o de la política, si se quiere, que sería lo más asimilable en términos de aportes del Estado por ahí, ¿no? Si bien la sí, sí, función es sí. muy diferente, un debate que no sé cuántas provincias están dando esta discusión, ¿eh? Yo creo que es una cuestión, ya es masivo, o sea, es un momento histórico. Vos fíjate que Milei asume también, y bueno, en la apertura de las sesiones, que fue el Ujú. viernes pasado, pero por la noche ya él también anuncia que va a mandar un proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente. Es algo que lo demanda la sociedad. Sí. Terminemos con estos regímenes especiales que son injustos y que generan mucho malestar. Ujú, ujú. Estaba Por viendo, eso, sí, sí, no, 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 te escucho. te compartía el tema del Congreso de la Nación también con esa suba que despertó una polémica bastante importante, ¿no? Que parece que dan marcha atrás también en ese sentido, ¿no? Ujú. Como una suba ¿Qué del suba? 30%. Perdón, No, no escuché. un aumento del 30% para el Congreso de la Nación, que, bueno, ayer había Ah, estado, de los sueldos, sí, de los decís vos, de sueldos. los... Sí, lo leí hoy a la mañana en el diario, estaba... Claro, De claro, hecho, claro. ellos están enganchados con los sueldos, entiendo, eh, de los empleados, digamos, del Congreso. Claro, Sí, están como... Por lo menos eso fue lo que leí. No claro. estoy tan empapada en el No, tema. no, sí pasa por ahí, pero bueno, había planteado en un contexto, bueno, como el que está atravesando el país en materia económica y los debates de este momento, bueno, era como toda una suerte bueno, de crítica en buena parte generalizada por esto, ¿no? Sí. Después están los debates más finos, ¿no? Aquellos que dicen, pero bueno, son cargos muy, pero muy importantes. ¿Cómo hacemos que un legislador pueda tener esas certezas económicas, que no pierda por no estar en el privado? Por ahí lo de las Sí, sí, sí. jubilaciones es un poco diferente, ¿no? Es diferente y en realidad, a ver, cuando uno asume una función pública, la realidad es que, bueno, debería saber que se va a jubilar por el régimen que le corresponde al momento de la jubilación. Ujú. Cuando un funcionario o un abogado concursa para presentarse para juez o funcionario del Poder Judicial, bueno, sabe que está asumiendo una función pública, que va a ser empleado público, que deja de ser un abogado particular y que debería regirse por el régimen que aglutina a todos los empleados públicos. Ujú, ujú. Este régimen de privilegio es de data de 1970. Es algo bastante antiguo. Andás a ver por qué en ese momento, yo nací en el 79 y tengo 44 años, ¿por qué creían que los jueces necesitaban este régimen especial de jubilación? No lo sé, desconozco, no hay ni siquiera, Ujú. cuando uno busca una ley así tan antigua, ni siquiera encontrás cómo se discutió en la legislatura eso. Claro, claro, Qué claro. sé yo. Hoy la sociedad está demandando esto. Esa es la ley provincial ¿de qué año dijiste es? El 1971, 1971, claro, Neuquén la ley 859. la ley 859. ¿Qué impacto tiene esto en términos de egresos del instituto, Mira, la Yesel? verdad es que hoy no te puedo dar esa precisión, no Ujú, lo sé. Hoy me preguntaba un colega tuyo cuánto cobra un juez. No tengo idea cuánto cobra un juez, pero no viene por ahí. Si bien en diciembre, cuando discutimos la derogación de las jubilaciones de privilegio de los cargos selectivos, se hablaba de que era como un 7% del déficit. Bueno, hoy
a partir de los aportes, que dice que aumentaron los aportes que Sí, hacen los empleados públicos, desconozco cuál será el impacto. sí, Pero aunque sea un peso, Fernando, es una cuestión de equidad, de igualdad. sí, Somos todos empleados públicos, todos nos tenemos que jubilar por el mismo régimen. sí. O Sí, sea, uno considera eso, ¿no? La verdad que yo por lo menos lo encaro desde ese lado, aunque el ahorro sea poquito, no importa. O sea, no importa. son señales, ¿no? Que son las que viene reclamando buena parte de la ciudadanía respecto de, bueno, de la política y del Poder Judicial que siempre está, viste que les molesta a algunos jueces o magistrados o funcionarios que, bueno, te refieras al carácter político que también, en definitiva, suele tener la gestión de justicia, digamos, ¿no? Claro. Se habla mucho en estos momentos de la independencia de poderes. Bueno, para mí son temas mucho más profundos y que son parte de una agenda más compleja y que requiere de más debate y más discusión, Sí. pero en definitiva son decisiones políticas que se toman, ¿no? Desde el Poder Judicial. Lo estamos viendo como nunca antes, me parece, sobre todo en los últimos años, con, bueno, que para mí no es y te comparto, porque estamos hablando por primera vez, por eso te digo Sí. de dónde estoy diciendo esto, ¿no? Esto de, bueno, la injerencia del Poder Judicial en fallos que tienen que ver con lo que ocurre en el Congreso de la Nación o en los municipios o en, digo, siempre tratando de ponernos del lado de pensar en la honestidad, por supuesto, de los magistrados y las magistradas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, a ver, el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo forman parte de una república y se controlan y se equilibran entre ellos. Claro. Así que yo no lo veo mal que el Poder Judicial controle. Hay ciertas decisiones que son políticas y que deberían reservarse a la política, digo, discutirse y resolverse, pero cuando a veces eso no ocurre, no queda otro. Ni hablar. Bueno, el camino que tiene este debate, que es cuántas comisiones van a convocar al TCJ, ¿cómo sería la Mira, propuesta que están desconozco, haciendo? eso es decisión del presidente de la comisión, Ujú, no son comisiones en las cuales yo sea presidenta, así que desconozco, cuando empecemos a dar el debate te cuento. dale. El proyecto igual tiene otro artículo que Ujú. también me parece muy interesante, no sé si vos lo alcanzaste a leer. No, la verdad que no. Bueno, el artículo 2 establece también eliminar otro privilegio y otra cuestión que es bastante urticante, que era, no sé si vos recordás, la llamada Ley Con, que fue sancionada en el 2005 y que establecía que todos los abogados que ingresaban al Poder Judicial Sí, me se les acuerdo. pagaba antigüedad desde el momento de la matriculación en cualquier colegio de abogados y Ujú. no no la antigüedad como todo el mundo la entiende, que es a partir del momento que vos entras a trabajar a tal o cual lugar. El Claro, empleado claro, público tiene antigüedad en el momento que entra a trabajar en el Estado. claro, claro. Sí, Si sos recuerdo esa abogado normativa. y entraste al Poder Judicial, no. Tenés una antigüedad desde el momento de la matriculación. Claro, claro. Y eso en ese momento generó mucho revuelo, se le llamaba la Ley Con porque Por Ricardo Con, ¿no? parecía, claro, hecha a medida de Ricardo Con, que nunca había sido empleado público y que cuando entró al Poder Judicial no tenía esa antigüedad que ostentaban el resto de sus compañeros, digamos, dentro del Superior Tribunal. Claro, y sin embargo se la computaban, digamos, ¿no? Claro, a partir de la sanción de esa A ley. partir de la sanción de esa ley. Fue ex vocal del TCJ, si mal no recuerdo, Claro, Ricardo tal Con. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Estamos hablando de los años 2005, Esta ley es del 2005. 2005, integrado por... Sí, me acuerdo. Recuerdo momentos álgidos de la justicia neuquina de entonces y en sus Sí, sí, debates con sí. la política provincial. Giselle, aprovecho, bueno, Sí. entonces comienza esa discusión, ya comenzó, digamos, y bueno, quizás obviamente, en la medida que haya esa voluntad política va a ir pasando, calculo yo, a otras comisiones, ¿no? El debate. Sí, yo creo que no va a pasar más que de 2 comisiones Ujú, y veo mucho consenso dentro de los diputados para tratar este tema. ujú. Nobleza obliga, esto es un tema que lo viene planteando los partidos de izquierda desde hace muchos años. Y sin embargo nunca hubo plafón para Sí. discutirlo. Hoy existe. Tenés un gobernador que te manda ese tipo de leyes y Ujú. bueno, y diputados que están dispuestos a acompañarlo. Giselle, aprovecho que hablas de, bueno, también del Ejecutivo de la provincia. Hoy un Ujú. día también con muy movido en ese tema, como vienen Sí, siendo los últimos 2, 3 meses, como bien sabes. sí, Bueno, los gobernadores patagónicos posicionándose allí en Puerto Madryn, se espera algún tipo ya en algunos minutos más, alguna rueda de prensa, y ese sí. reclamo que vienen haciendo respecto de la situación nacional en un clima, bueno, con algunas con algunas situaciones así de confrontación, digo política siempre por Sí, los sí, recursos sí, sí. económicos. ¿Cómo ves ese escenario desde aquí en Neuquén? También avalando, por supuesto,
tu extracción partidaria que que respalda a Milei a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, yo lo veo, bueno, a ver, después del discurso del presidente del viernes y después de la apertura de sesiones del gobernador en Neuquén, Ujú. yo veo que hay mucha voluntad de diálogo, hoy hubo mucha voluntad, sin perder de vista este cortocircuito que hubo Sí. con el gobernador de Chubut, pero yo hoy veo mucha voluntad de diálogo, no veo ningún, salvo contados con los dedos de la mano, casi todos los gobernadores están conscientes de que lo que Milei está planteando es lo que hay que hacer, o sea, no nos queda otra. Para bajar la inflación hay que bajar el gasto y tenemos que ser muy eficientes en los recursos del Estado porque son pocos, son escasos, si no queremos seguir emitiendo, ¿no? Y generando inflación, es así. Claro. Entonces, hoy creo, yo, por ejemplo, al gobernador Rolando Figueroa lo veo muy alineado en ese sentido, por supuesto con su impronta, pero él desde que arrancó achicó el 50% de los cargos políticos. O sea, el sentido, el camino es ese. Y todo el tiempo está remarcando, no gastemos en pavadas, gastemos en cosas que realmente le lleguen al ciudadano, sacó a los intermediarios, está achicando el tema, o fiscalizando por lo menos el tema de los planes sociales, que es escandaloso los resultados que están teniendo. Yo lo veo muy muy bien, o sea, si sacamos ciertos chispazos, pareciera que hablan el mismo diálogo. Y te preguntaba mismo. también, por supuesto que, y lo venimos diciendo acá, ¿no? Que Sí, saludamos esa oportunidad de ir al diálogo, de acotar esas diferencias bueno, resolverlas en el ámbito del diálogo y el consenso de esa búsqueda. Hay algunas cuestiones puntuales de que Neuquén, bueno, venía anteponiendo, tema hidroeléctricas, tema energético, tema que, bueno, la ley ómnibus, que es ese planteo que viene haciendo también el gobierno nacional, como sí, de aval de todo o nada a esto para pasar a una instancia siguiente. ¿Crees que puede haber un ámbito de deliberación previo a eso que se pueda ceder cada una de las partes eventualmente? ¿O el sí, gobierno sí, nacional en eso? totalmente. Totalmente. Yo realmente, justamente ayer salió una comunicación con respecto a esto de las hidroeléctricas que Ujú. comentaste recién. No fue chicana, pero yo hice un poco de reconto de historia, digamos, porque lo plantean desde el frente de todo como algo Una comunicación en la legislatura, ¿no? sí, en la Claro. legislatura. Ujú. Pero la realidad es que hoy, a ver, el gobernador viaja a Buenos Aires y es recibido por el ministro de Energía. Y conversan y dialogan y no hay ninguna imposición. Ahora, Massa en septiembre del año pasado, previo a las elecciones, había mandado un proyecto de presupuesto donde establecía una empresa de sociedad del Estado Nacional con un socio único, que era el continuador de NARSA, que era el que iba Sí, a manejar las hidroeléctricas. es Eso de verdad, federal no absolutamente tiene cierto. nada y no participaba las provincias en ningún sentido, ni siquiera les consultaba. Ujú. Yo creo que hoy están dadas las condiciones para que el gobierno nacional siente al gobierno de Río Negro y al de Neuquén que tienen que estar en la mesa sí o sí, o sea, somos los propietarios del recurso. Claro. Y bueno, y ver cómo se sigue adelante. Una empresa pública para mí no es la resolución, pero no voy a ser yo la que tome la decisión, por supuesto, serán ellos. Pero bueno, veremos qué sale de todo eso. Hoy yo veo mucho diálogo, fluido, mirá Bien, lo que te digo. nos quedamos con eso y esperemos que se profundice, que es como lo que se necesita, ¿no? Sí. Giselle, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, compartir también tu mirada aquí en Mejor de Tarde con toda la audiencia de Prima Multimedios. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, un gusto. Hasta luego. Igualmente, que tengas Chau, buena tarde. Muchas gracias.